Pues bueno, hola, hola, muy bonita tarde aquí en la Ciudad de México. Padiushi a todos los paisanos. Eh, Me quiero presentar. Mi nombre es Tania Natieri. Ya hemos tenido oportunidad en otros momentos de recordar algunas experiencias mías como locutora comunitaria y en Ixtepec, en esos primeros pasos que hice ahí con un muy bonito equipo, con Balta, con Paco, que bueno, ya trascendió. Y bueno, también aquí me acompaña pues Daniel. No sé si te quieras presentar, Daniel. Sí, muchas gracias, Tania, por la invitación a este proyecto que, como comentábamos, ya había tiempo atrás que habíamos estado comentando, aunque es tu idea y te agradezco mucho por la invitación. Y bueno, pues es algo, es una aportación y es retomar y sobre todo disfrutar. Y bueno, la verdad yo me siento muy complacida porque recientemente tuve la oportunidad de tomar la decisión ya y que la vida me dijo, ok, ¿quieres? Ahí te va. Entonces, en unas vacaciones fui allá y estuve en Cuchitán y le preguntaba a una amiga, oye, ¿no conoces a alguien que dé clases de zapoteco? Y me dice, sí, me dice es Héctor Lee. Y luego que me dio su contacto, le mandé mensaje y ahí se armó todo. Y ya llevamos 3 meses de conocerlo y entonces pues me siento muy honrada. Este es como el primer capítulo de un proyecto que queremos que sea como una radio. A veces de broma yo le digo a Daniel que es un podcast. Está grabado, pero bueno, ya lo ampliaríamos para una radio. No, todavía no tenemos nombre, pero pues ya empezamos, ¿no? Porque si Mm. paramos porque detalles, yo creo que se nos va la vida en eso, ¿no? Entonces, yo le pedía aquí a mi estimado Héctor que fuera como mi padrino, que nos diera esa bendición. Y pues bueno, agradecemos tus tiempos, Héctor, por participar en este programa uno de este regreso a la radio o a un programa de viva voz. Y entonces, pues bueno, te agradecemos mucho. Agradezco también tu presencia, Daniel, por apoyar y cedo las palabras de los micrófonos para ti, Héctor, para que te presentes y cómo te sientes de que te haya elegido como padrino. Y tú, te escuchamos. Yushi, shkija pelatu saka gulij tu nave, gedagu cheche, shtija rari, nave rusi sakani. Pues hola, muchas gracias por la invitación y me siento muy honrado y para mí es muy especial poder estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación, es un placer y pues se siente muy especial cuando te invitan y te consideran porque sabemos lo hermoso que es compartir la palabra, ¿no? Sobre todo en Mm, esta época en el que pues ya la mayoría de lo que expresamos es a través de mensajes de texto, ¿no? O ahí en sí. WhatsApp. Entonces el hecho de escucharnos es algo que me hace sentir muy especial. Así que muy feliz, Nave Nayeche, súper feliz y pues, nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Héctor, y esperamos que para quienes alcancen a escuchar y compartir, pues bueno, este primer programa lo disfruten tanto como yo, que lo había venido planeando desde hace tiempo y pues ahora estamos aquí, ¿no? Y pues bueno, ya dando inicio formal a esto, Héctor, a mí me encantaría que te presentaras, que nos dijeras quién es Héctor, bueno, porque yo a ti te conozco como Héctor Lee. Pero bueno, puedes comentarnos cosas de ti, de dónde vienes, de dónde es tu familia y todo lo que nos quieras decir para quienes nos escuchen, sepan quién es Héctor Lee. Muy bien, pues yo nací en la comunidad de Santa María de Shadani, Ujú, aquí a 10 minutos al sur de Juchitán. Entonces, me siento muy privilegiado de nacer en esta tierra porque mm, pues me tocó, o me ha tocado más bien vivir una forma de vida en donde todavía existe lo comunitario, mm, en donde pues puedes ver todavía eh, la amabilidad, ¿no? En tu entorno, ¿no? mm, La relación que tienen, por ejemplo, los habitantes de acá con la tierra, todavía hay cierto respeto con la tierra, la naturaleza y hacia las personas. mm.
cosa que pues en otras partes de acá del Istmo pues ya casi no se ve o las formas de vida han cambiado, es Sí. más rápido. Y bueno, yo nací acá, pero a los 13 años, siendo hablante, todavía no hablaba español, entonces a los 13 años terminé la primaria, Ujú, nací en el 2001, a los 13 terminé la primaria, y todavía me acuerdo de un momento en el que pues ya la mayoría de mis ex compañeros de la primaria, pues ujú, ya era el primer día de clases en la secundaria, ujú, pero yo siempre en mi vida siempre he sido como muy indeciso. mm, Siempre espero hasta el último día. ¿Y por qué lo digo? Porque ese día mi mamá me preguntó en ujú, dónde quería estudiar la secundaria y le dije que le dije en Juchitán porque quería conocer algo nuevo, ¿no? ujú, ¿Qué de nuevo había ya? Nuevos amigos, nuevas cosas. Y ya ella respetó esa decisión y a los 13 años me fui a vivir y a estudiar la secundaria en Juchitán. Y eso fue muy decisivo en mí, fue algo que me marcó, porque al llegar a Juchitán pude ver eh, las expresiones culturales que en Shadani no veía. En Shadani, pues, hablábamos la lengua hasta ahora muchísimo, eh, como que, no sabíamos lo que teníamos, ¿no? O sea, porque para nosotros era normal nacer y estar rodeado de toda la belleza que encuentras, ¿no? La lengua, la forma en la que la gente se organiza, hace sus fiestas. Entonces, al llegar a Juchitán fue un mundo diferente, porque vi que allá la gente hacía arte, escribía, hacía música, pintaba, y la gente, había mucha gente que era consciente de la realidad en el que vivía. Entonces, había gente con pensamiento crítico, y había obviamente cosas de afuera, ¿no? Como en la generación que me tocó estar en la secundaria, pues había, eh, por ejemplo, los chicos de mi generación se inclinaban más a culturas occidentales, ¿no? Lo que venía de eh, Europa, Estados Unidos, la sí, música en inglés, entonces, y la onda era hablar, pues obviamente hablar español claro. y hablar inglés, ¿no? Y yo venía de Shadani, solo hablaba de Yazda y estaba yo aprendiendo español. Fue pues un choque muy, muy grande para mí, porque por primera vez me hacían ver que lo que yo traía era algo anticuado, ¿no? Que debía de Mm, actualizarme. ujú, Y fue que, digamos que me dejé de influenciar allá en la secundaria y también sufrí como bullying, discriminación ujú, por venir de un pueblo zapoteca y hablar la lengua zapoteca. mm, Entonces llegué a tal grado que ya no quería hablar la lengua y ujú, todavía me acuerdo cuando dije que ya se me había olvidado y que ya solo hablaba español. ujú. Y obviamente eh, más tarde pues me di cuenta que estaba negando mi identidad, ¿no? Mi color de Claro, piel. Me acuerdo que quería yo pues ser blanco porque ser blanco era pues lo cool, ¿no? Lo genial. claro. Entonces hasta me ponía yo ropa de manga larga para que el sol no me quemara. Entonces Mm, era todo lo que yo veía en los demás claro. compañeros. Y, y así, al final terminé, regresé, tuve problemas, regresé Mm, A Juchitán o a Shadani, ujú, a terminar la secundaria, ¿no? Y fue, y bueno, por los problemas que tuve en Juchitán, empecé a sentir, bueno, pasé por un momento de depresión claro. muy, muy grande y encontré refugio en los libros. Ya Mm, estando en Shadani, entonces en mi último año de secundaria, y empecé a leer, me sentía yo como muy ensimismado en mí mismo, y los libros fueron mi refugio. Me ujú, encerraba acá en la casa leyendo todo el día. De ahí mm, empecé la preparatoria, volví a regresar a Juchitán, volví a vivir a Juchitán,
Y ahí seguía yo, era un chico que se refugiaba en los libros y ya comenzaba a cuestionar mi entorno, ¿no? Mm, Y todo eso fue marcando mi personalidad, pero claro, también fue un regreso a mi identidad, ¿no? claro. Entonces, pero más adelante sigo contando todo eso, todas esas historias, si todavía hay esa oportunidad. Entonces, Sí. actualmente tengo 24 años, Ujú, eh, me dedico a... Mi trabajo ahora es dar clases ujú, de Diyazá, Zapoteco, ujú, Lengua Nube, ujú, en línea también, de manera presencial, pero a ujú, lo largo de ya casi 5 años me he dedicado pues a ese trabajo que amo profundamente y que le tengo una pasión muy grande. Aparte traduzco en mi lengua y ujú, también tengo un don, el don de escribir poemas, ujú, que también ya llevo varios años. Ya tuve la ujú, oportunidad de publicar mi primer libro ujú, hace 4 años, sí, 2021, haber participado en antologías, ujú, ganar algunos premios de poesía, igual hace ya 5 años. Y también, obviamente antes todo eso me súper emocionaba, pero mm, ahorita he aprendido a valorar otras mm, cosas de la vida como mm, la paz mental, ¿no? mm, Entonces me emociona mucho ahora decir ujú, que tengo paz mental que ujú. tener premios, ¿no? Claro, claro. Sí. Entonces, y aparte siento que soy parte de un grupo de activistas. Mm, En mi caso, pues yo trabajo con la lengua y yo ujú, defiendo la lengua y también trabajo con gente que quiere ujú, aprender la lengua y también les infundo esta ujú, idea de que es necesario ujú, preservar nuestra lengua originaria y como ustedes sabrán, ujú. cuando tú te metes en activismo, pues siempre el panorama a veces es muy desolador, ¿no? Sí. Cuando ves la indiferencia entre la Mm, gente, pero al final te quedas con lo bueno, ves ujú, que hay personas que tienen, en este caso, un motivo para ujú, aprender o preservar la lengua, entonces, ujú, y eso me hace, me da como esa inspiración de seguir adelante, o sea, ujú, mientras haya dos, tres que quieran, pues seguir ujú, en eso, entonces lo haré, ¿no? Entonces... y pues puedo decir que ahora pues tengo ese privilegio de dedicarme a algo que me gusta. Obviamente no ha sido fácil, ha tenido claro. sus dificultades, pero Ujú, se disfruta ujú, y, y bueno, es lo que puedo compartir así mm, de manera breve sobre mí y pues ujú, agradezco muchísimo a la poesía, a la lengua mm, que me ha ujú, permitido conocer a gente muy maravillosa a lo largo de mi camino ujú, y pues eh, agradezco siempre por todo porque la verdad no llegué aquí solo, claro. llegué porque pues alguien confió en mí, me recomendó, me Ujú, ayudaron y siempre creo en eso, ¿no? En esa red eh, de que, de que siempre hay gente en el camino que te va a apoyar mm, y es esa gente que te mm, va a llevar pues ujú, allá arriba, ¿no? La verdad, claro. lo que estoy ahora se lo debo a muchas personas y Sí. puedo mencionar sus nombres, Ujú, pero ellos ya saben quiénes son, entonces ujú. es lo que puedo compartir por el momento. Fíjate qué bonito esto que nos compartes. Ahorita tú abordabas algo que es como la reflexión que creo que la mayoría de la gente puede ir haciendo, ¿no? Bueno, si no la mayoría. Mm, uno va construyendo como una idea del éxito, ¿no? Como cuando es pequeño y generalmente te gana lo que tú miras, ¿no? Entonces ves, como tú lo decías, el color de piel, el tener ciertos objetos, ciertas cosas o una posición. Y a ti te tocó el reto, o sea, de que quisiste salir de como de tu pueblo y te encontraste con cosas que finalmente te afectaron, pero que también influyeron bastante para lo que realizas ahora. Y esto que tú decías, ¿no? De que cuando te sales de tu contexto, también te ayuda a visualizar cosas que estando dentro de un lugar no se pueden mirar. Y a veces es importante a uno darse la oportunidad de agarrar diferentes caminos.
Y me acuerdo mucho esto que te estoy diciendo que en el libro justamente de Víctor de la Cruz, que dice que primero andarás por todos los caminos de la tierra antes de encontrarte a ti mismo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, uno en realidad en la vida camina por muchas, como por muchos lugares, y en esos lugares muchas veces te pierdes, pero justo ese proceso hace que uno diga, bueno, ¿y entonces quién soy, no? Primero en dónde me encuentro, ¿no? Hacia dónde yo quería ir, y entonces dónde estoy, ¿no? Entonces, a veces es paradójico que esas confusiones hacen que uno vuelva como a un origen, a preguntarse cosas y a responderlas. Y recuerdo esto que me decía mi abuela, ¿no? Mi abuela Gloria dice, es que hija, dice, no importa, dice, donde tú muchas veces te sales del pueblo, pero el pueblo no sale de ti. Y eso significa que a donde quiera que vayas, te llevas a todo tu pueblo, ¿no? A toda la manada. Y esto que finalmente tanto te formó, que hoy por hoy, no sé si tú recuerdes cuando eras pequeño, ¿no? Tal vez que si te imaginabas que ibas a llegar a esto, ¿no? Como que si a lo mejor en algún momento te pasó por la mente ser maestro, estar escribiendo poesía, ¿no? Porque muchas veces uno revisa y a veces ni uno dice, no sé cómo empecé a escribir porque ni siquiera de pequeño no me gustaba, ni siquiera escribía, y ahora es parte de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, todo esto al final marcó como que te fue poniendo, ¿no? Las direcciones, y hoy por hoy eres producto pues de todo eso, ¿no? Y entonces, a veces esa es la parte sorprendente y donde realmente dices, mira, no solamente pareciera que camine como cieguito por todos los lugares, al final llegaste a un punto. ¿Tú Así te es. imaginabas que ibas a estar dando clases, Héctor? O sea, ¿tú era algo que tú querías, que visualizabas? ¿O No, ni al caso? la verdad, eh, la verdad, yo de niño Ujú, eh, me acuerdo que tengo una hermana que me lleva 5 años, ujú, mi hermana mayor, Diana. ujú. Entonces ella iba a la primaria, yo ni siquiera fui al kinder. Tengo un recuerdo del kinder Ajá, porque pues yo tuve una niñez muy complicada. ujú, Sí, sí, lo puedo resumir en una palabra. Para mí niñez fue llanto. Siempre era ujú, llorar, ¿no? ujú, Llorar porque pues papá y mamá no podían comprarme un par de zapatos, así, ¿no? O ropa, andábamos desnudos. Pero tú veías otros niños que sí lo portaban y claro, llorabas porque querías pues tener lo que sí. tenía el otro niño. Entonces fue muy Ujú, complicado y me acuerdo que yo quería ir a la escuela porque veía a mi ujú, hermana que iba a la escuela, ujú, pero yo no estaba inscrito pues a ningún preescolar. Y me ujú, acuerdo que mi mamá no estaba, creo que se había ido a vender. ujú, Y ya mi abuela acá, está su cocina, desde entonces hasta ahora sigue ujú, haciendo guitazuki, tortilla de horno. ujú, Y me acuerdo que encontré unos lápices viejos de mi hermana, los agarré, un cuaderno viejo, ujú. y me fui a la cocina de mi abuela y le dije que me diera una bolsa donde echaba sus tortillas y eso en mi Ujú. mochila. No, y me fui caminando 2 cuadras. Ajá, Entré a mi primer día de clases al preescolar. ujú, Fue, fue muy especial la clase ujú, porque el salón estaba atiborrado de materiales mm, ilustrativos, ujú, números, colores, animales. Fue muy especial para mí. Pero ese primer día habían compañeros niñitos, ¿no? Me acuerdo mm, que me golpearon, me sí, golpearon, me golpearon, me golpearon. Y lloré ese día, lloré muchísimo y le dije a la maestra que me habían pegado, ujú, pero no me hizo caso y me pegaron en el receso al final mm, de la clase y me fui llorando, me regresé a mi casa. ujú, Y ya no volví nunca al preescolar hasta que mi mamá me inscribió a la primaria, pero ujú, yo quería, veía yo los libros de mi hermana de primaria ujú, ujú, y veía, o sea, yo quería saber qué decía, qué ujú, decían esas letras. ujú, Y ya pues fui a la primaria, me inscribieron, fui uno de los primeros que aprendió a leer
y fue algo muy especial para mí Mm, porque para mí fue como empezar a ver el mundo, ¿no? mm, Realmente veía yo cualquier cosa que tuviera letras, palabras. Mi infancia era, me pasaba leyendo todo lo que tuviera letra, ¿no? mm, Envases de refresco, empaques de Sabrita, ujú, y ya por fin podía leer los libros de mi hermano, ujú, ujú, y así, ¿no? Y me acuerdo que dibujaba yo, me gustaba mucho las casas, mm, y era yo muy aficionado de ver imágenes de muchas casas o de mm, autobuses, ¿no? ujú, Aviones. ujú. No sé por qué me gustaban los barcos, aviones. Y bueno, ya tuve la oportunidad de viajar eh, en un barco, en un avión. Quizá ya cumplí ese deseo que tenía de niño. Mm, Entonces me la pasaba dibujando casas así, ujú. escuelas. Y dije, no, pues yo quiero ser arquitecto porque me gusta dibujar casas, trazar calles, Ujú, poner ahí autobuses. ujú. Y eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Cuando sea grande, pues quiero ser arquitecto, diseñar casas, construirlas, hacer Ajá, mis ciudades y así. ujú, Pero pues la vida, ¿no? Te tiene preparado otras cosas. Y la idea de enseñar, tuve maestros buenos, pero a la vez muy malos que también me traumaron. Y ujú, dije, si eso es ser maestro, nunca quiero dedicarme a eso, ¿no? ujú. Y decía yo que jamás, nunca, nunca, ni por más que me muriera de hambre, me iba a dedicar a dar clases, ¿no? Porque odiaba ser alguien así. Y al final aquí estoy, ¿no? Dando clases, Por pero eso, por eso dicen que es más rápido un hablador que un cojo, ¿no? sí, pero ahora obviamente lo hago Claro. porque cuando decidí hacerlo, yo Ujú, quería hacerlo diferente o no ujú, repetir pues esos patrones que yo veía de niño y ujú, que me traumaban, ¿no? El hecho ujú, de que el maestro, profesor llegara pues enojado, gruñón, y ujú. aprendí que acá cuando vas a dar clases tienes que eh, aprender a manejar esas emociones y no Claro. desquitarte con tus alumnos, con tus Ujú, alumnas. No, yo sé que muchos llegamos cansados, enojados a ujú, la clase, ujú, pero una vez que entras, tienes que, pues, dejarlo un rato y ujú. dedicarte con pasión a tu clase, ¿no? Claro, Ujú. claro. Entonces, pero no, no, nunca me imaginaba. Fíjate, y parecería qué curioso, ¿no? Como son dos panoramas de profesiones, por así verlo, muy diferentes, ¿no? La arquitectura y de pronto dar clases, ¿no? Y que además ni siquiera, o sea, era algo que tú te planteabas, o sea, te marcó tanto que dijiste no, pero fíjate, lo importante de esto, que ahora cuando tú lo retomas, tú sí cumples algo que sea diferente a la experiencia que tú tuviste. Y hoy por hoy ahí estás, ¿no? Y quizá cuando lo piensas, seguramente te ha de dar bastante risa, ¿no? Ay, mira, el que decía que no, ahí está más que metido, ¿no? Cierto, ¿Quieres cierto. quieres preguntar? Sí, yo quería hacer una pregunta. Adelante. ¿Cuál fue el evento o el momento en que tú pasaste de todo este proceso de no aceptar lo que eras a ser activista, a ser defensor de la lengua? Yo estoy muy interesado en ese punto de cómo podemos superar el tema de la vergüenza. Habíamos trabajado, Tania y yo, recientemente algunos proyectos donde incluso estudiábamos que el bullying muchas veces es producto de sentir vergüenza Claro. y que yo creo que el una de las labores más grandes que tenemos en México es dejar de sentir vergüenza de lo que somos. Entonces me gustaría mucho saber cómo fue para ti ese Ese salto, ¿no? cambiar, ¿no? Me parece muy mágico de haber pasado de ese momento tan difícil, de haber negado lo que eres, a ser activista, ¿no? Muy bien. Obviamente influyó mucho la lectura, los libros.
leía yo, me gustaba mucho leer pues, mucha novela, narrativa, García Márquez, Ujú, sudamericanos, ujú, pero entre eso leía yo literatura, leía yo como algo de filosofía. ujú, Entonces, leía, o la lectura como que me dio, digamos, este pensamiento crítico de cuestionar, ¿no? ¿Por qué ujú, niego esto y por qué quiero ser lo otro? Y obviamente cuando te apasionas por ese mundo, quieres aprender más. Y fue que hice una mirada al pasado, de dónde vengo. Y ya me di cuenta que no, que por ejemplo la cultura de la cual pertenezco no es una cultura que se inventó hace 100 años como pues los gringos, ¿no? Se fundaron en 1700 y tanto, o sea, nunca, no estuvieron ahí siempre, ¿no? ujú. Y me di cuenta que los zapotecas siempre, hemos estado aquí siempre, desde Claro. 2000 años, antes de que llegaron los españoles. Y empecé a saber un poco más o sea, cómo viene el mundo, ¿no? Ujú, Y, y también el hecho de conocer la historia del mundo, cómo se formaron las naciones, nuestro país, cómo hay un imperio allá, y ujú, por qué es tan poderoso, cómo llegó a ser tan poderoso que bueno, cuando lees literatura latinoamericana, pues te topas con lo que pasó, pues en Chile, por ejemplo, con Pinochet, Pinochet. Ujú, Salvador Allende. ¿Por qué pasó eso? Y tú quieres saber más, y descubres, o sea, siempre algo te lleva a otro, ¿no? Revolución cubana, las dictaduras en Argentina, Brasil, ¿no? ¿Y quién estaba detrás, no? El imperialismo, y quiénes eran los aliados, los europeos en ese tiempo que pues habían hecho pues un desmadre con sus guerras mundiales y decías, oye, ¿por qué esa gente se supone que está más civilizada, está más avanzada, mm, hace esas cosas, ¿no? Se supone ujú, que nosotros los pobres, pues sí, ¿no? Acá en Latinoamérica, pues se vale, pero tú decías, ¿y por qué en Europa se pelean? Y mm, entonces descubría yo todo eso hasta llegar aquí. Ah, bueno, soy zapoteca y hablo una lengua originaria que acá en mi comunidad, pues para nosotros es normal y apreciamos y lo seguimos transmitiendo y nadie, o sea, aquí se burlan de ti si quieres mamonearte y hablar español, ¿no? Acá en el pueblo. Sí. Pero si tú vas a Cochistán, allá te miran así si hablas zapoteco, ¿no? Entonces, yo ya en la secundaria, Ujú, ya en la prepa, me di cuenta que aquí era un lugar seguro, claro. donde la gente te respetaba lo que eres y no se burlaba de ti por tu color de piel o por la lengua que compartíamos todos. Y así, gracias a la lectura, como que supe mucho sobre todo el origen, las Mm, culturas. ujú, Y ahí fue que dije, no, pues hablo zapoteco. ¿Y por qué no lo escribo, no? ¿Por qué solo ujú, escribo en español? ujú, Y ya fue que como que me nació ese deseo, esa inquietud de quiero aprender a escribirlo, mm, ¿no? Y me di cuenta del por qué no sabía escribirlo. Me di ujú, cuenta de que había un sistema que solo nos daba educación en ujú, la lengua que imperaba, ¿no? Se supone que no es ujú, nacional, pero ujú, impera y ujú, está ahí, ¿no? Aplastando las demás lenguas originarias. Entonces dije, no, eso no se vale, ujú, porque me di cuenta que habían derechos lingüísticos que decían que a los pueblos originarios se les tenía que ujú, impartir educación de ujú, manera bilingüe. Y dije, no, eso no se está cumpliendo. ujú, Y conoces un poco más la historia de tu país. El ujú, PRI, ¿no? Que la dictadura del PRI, silenciosa. Después conozco sobre la COSEI en Juchitán. mm, Y eso me va llevando a descubrir por qué lo de Vasconcelos, mm, cuando empezó todo ese proceso de alfabetización y no ujú, pues, consideraron a las lenguas. Y ya fue que en Facebook, me acuerdo,
de repente me pareció que había un taller de lectoescritura del zapoteco en la séptima sección de Juchitán. Ujú, Y yo dije, no, pues quiero ir, quiero aprender a escribir mi ujú, lengua. Y ya me acerqué, pero me ujú, acuerdo que el primer día fue un jueves, había un calor intenso, ujú, insoportable. Fue mi primer día de clases, me gustó muchísimo ese taller impartido por el maestro Nelson Guerra, ujú, pero infortunadamente pues ese día ocurrió algo pues muy triste y lamentable, ¿no? Pero pues al final pues no estaba en nuestras manos el terremoto del 7 de septiembre ujú. del 2017. Entonces, pues ya estuvimos con la bandita recuperándonos de ese Sí, proceso y ya por fin se reanudó el curso en 2018. fíjate. Y ahí me volví a inscribir, era Ujú, gratuito y, y al llegar a ese taller me di cuenta que había mucha gente, mucha bandita que amaba la ujú, lengua ujú, y que también quería escribirla. ujú, Algunos ya escribían en la lengua. ujú, Entonces, me contagiaron de ese amor ujú, y dije, no, pues yo también quiero sentir ese amor por mi lengua. Y a la par, el taller duró un año, al final del taller ujú, nos dieron un taller de creación literaria ujú, y, y aquí nace otra historia porque yo también estaba leyendo poesía en español, ujú. pero odiaba la poesía. Dije, no, esa madre está bien difícil de entender. ¿Eso qué? O leía yo a Pellicer, a Ujú, Octavio Paz, ujú, y mi español era incipiente, ¿no? ujú, Venía yo aprendiendo español y al toparme, pues, con ese lenguaje tan difícil de ujú, la poesía, no debí de ujú, empezar por ahí, pero dije, ujú. no, está complicado, no, ya no quiero leer Sí. poesía y Ujú, mucho menos escribirla, ¿no? Nunca, nunca. ujú, Mejor escribir cuentos, novelas. ujú. Y ya fue que después del taller, un año, tenía yo 17 años, dijeras tú salí ya escribiendo zapoteco, no, iba yo solo a cotorrear al taller. Me gustaba mucho, Bueno, tenías 17, ¿no? ¿Qué esperabas? ajá, cotorreaba, contaba Ujú, chistes, me ujú, gustaba, pero a la ujú, vez ponía yo atención, ujú, pero pues no había pues como disciplina, ¿no? Entonces ujú, terminé el taller, me dieron un reconocimiento, me regalaron unos libros en Dillazá, un ujú, vocabulario, el de ujú, Córdoba, de Zapoteco, cuando llegaron ujú, los españoles. Y, y después del taller, ya tenía yo esa inquietud de escribir poesía, pero en Dillazá. Había yo ujú, escrito unos haikus, me gustaba ujú, mucho ese formato, ujú, pero me di cuenta que, porque el haiku tiene una métrica, ujú. que lo que yo quería expresar pues no cabía en un haiku y que tenía que usar Claro, verso libre. Pero para escribir poesía en Dillazá en verso libre pues tenía que dominar la claro. escritura. Y me acuerdo que a una amiga poeta que también fue en ese taller, le Ujú. pedí prestado sus apuntes de todo el taller, se lo pedí prestado Ujú, y estuve con ese cuadernito ujú, practicando 2 años la escritura en Dillazá hasta que lo dominé y dije, "Ah, ya puedo, ya le ujú, atiné". ujú, Obviamente tenía asesoría de mis maestros y dije, ya puedo. No, después de 2 años. ujú. Y perdí, al final perdí su libreta, ya no se lo regresé. Que no digas su nombre porque si escucha, pues Ajá. ahí te puedo reclamar. Y ya fue ahí que agarré confianza Ujú, y, y me sentía yo con esa capacidad de por ujú, fin ya poder escribir en Dillazá. Seguí aprendiendo obviamente como detalles y ujú, así empezó esto, ¿no? Pero pues gracias a la ujú, lectura que ujú. ayudó a que esto pues se abriera un poco más y conociera Claro, mi claro. origen, ¿no? Y mi lengua. Sí, fíjate que hemos platicado, Daniel y yo, cómo es muy importante el conectarse uno con sus raíces, con su origen. Recuerdo mucho que platicaba hace unos días con una paciente que me decía, ¿no? Que ella veía como este desarrollo espiritual como una especie de elevación, ¿no? Como que te despegas. Yo le decía, pero pues es que en realidad no tendría que ser un despegue, le digo, al contrario, tiene que ver con enraizarte, o sea, con expandir tus raíces, le digo, algo que se despega, le digo, ¿a dónde se va? O sea, donde lo lleve el viento, como para donde pueda, ¿no?
Y en cambio, le digo, creo que el tema es que hemos creído que crecer significa esto, como tomar distancia, separarte de donde tú estás. Y entonces, esto que tú dices, o sea, confirma mucho más el que las personas que tienen raíces fuertes, yo les decía, somos como los árboles, lo que hacen los preciosos árboles que están allá de las ceibas, los guanacastles, ¿no? Que son unos árboles pequeñitos y que de repente engrosan sus tallos, el tronco, y los ves creciendo, expandiéndose. Dije, esa es la intención, y digo, me parece que para mí esa es más esclarecedora en la idea del crecimiento personal, ¿no? No es despegarme, no es salirme de un lugar, no es esta idea de elevarme y de mirar todo hacia arriba. Creo que tiene más que ver con en dónde estás metido, o sea, en dónde estás posicionado y todo lo que tú has ido abarcando con personas, con experiencias, con lo que ha arraigado tu educación, ¿no? Entonces, nuevamente, con eso que tú nos platicas, Héctor, me queda mucho más claro que el propósito de una persona, ¿no? Para su crecimiento, para una vida, como tú dices, aspirar a una vida satisfactoria, no tendría que ver con despegarse de algo, al contrario, fortificarse, y diría yo, más bien pegarse a algo, ¿no? O sea, pegarse a esa comunidad, porque eso es lo que le va a permitir realmente expandirse, ¿no? Me parece, pues, hermoso cómo lo has ido platicando, y fíjate cómo las historias ni siquiera pensabas en estar aquí y ahora estás aquí y pues con un trayecto muy firme, ¿no? Y que te llevó a que tú esto conectaras cada vez con más personas cuando tú estuviste muy orgulloso y te diste la tarea de decir de dónde vengo y quién soy, esto te volvió parte de una comunidad de gente, de otras personas que también fueron como barro, ¿no? Se fueron amoldando, ya son ahora pues parte de esa red que es parte de tu comunidad, de tu vida, ¿no, Héctor? Así es. Eh, Así como tú dices, el volver, ¿no? al origen y mantener firme tus raíces, eso lo super confirmo porque pues antes uno pues decía, no, el pueblo, hay que salirnos de Ujú, acá, vamos a la ciudad a trabajar. ujú, Y créeme que ahora pues no quiero irme de acá de Shadani ujú, y me costó mucho regresar, no había condiciones de regresar, pero ujú, ahora que justo ese año volví y ya me quedé, pues no quiero irme de acá. ujú, Y, y no sé, hay mucha gente que, que pierde o tiene rasgada esa identidad y se va, ¿no? Y nunca vuelve. ujú, O en el caso del abuelo de una alumna que, que se fue al norte, se quedó y ella nunca quiso volver. Bueno, yo creo que tendrá sus razones, pero hay gente ujú, que se va y ya no quiere volver nunca. ujú, Y en mi caso fue lo contrario, ¿no? ujú, Y creo que lo más padre es ver que la gente que está acá ujú. se quiere quedar acá siempre, ¿no? Y algo que para mí es como muy gracioso es que la gente de Shadani es muy nostálgica, Mm, como se van a trabajar a otros lados, pero siempre regresan aquí a casarse, a tener sus hijos, les enseñan la lengua y se van y regresan acá a morirse, mm, ¿no? Entonces la gente de Shadani como que no soportamos estar mucho tiempo afuera, tenemos que regresar acá y creo que eso ha ayudado a que se preserve la lengua, ¿no? claro. Porque la mayoría de la gente se casa con gente de acá y Mm, eso hace que la lengua pues se siga transmitiendo, claro. porque cuando por ejemplo, si la mamá es de Shadani, habla Mm, zapoteco y el papá es de otro estado y habla español, pues obviamente claro. impera más el español y los Mm, hijos pues ya crecen ujú, hablando el español. Así siempre ha ujú, sido en la mayoría de los casos, pero el hecho de que pues acá encuentren a su pareja, pues hace que se preserve la lengua. Y hay mucha gente acá que sabe de dónde viene, ¿no? Que ujú, aprecia sus raíces
y no tienes que decirle a esa gente, oye, tienes que apreciar tu cultura, Ujú, porque esa gente es consciente, ¿no? O ujú, lo hace de manera natural, ujú, no se lo tienes que decir. claro. Y eso es muy padre, ¿no? Como Ujú, ser consciente de esa identidad y apreciarla sobre todo. ujú. Oye, ¿y te gustaría compartirnos alguna, bueno, a mí me encantaría escuchar alguna de tus poesías, o que por ahí nos mostraras alguno de tus textos? Sería fabuloso. Y algo me acuerdo que decía una maestra con la que alguna vez tomé un taller de escritura terapéutica, que decía que escribir es la verdadera, es el verdadero ser inmortal, porque ahí quedan tus palabras, o sea, es un testimonio de lo que tienes en tu mente, en tu corazón o de tu experiencia, y el que escribe, pues siempre vive, decía, ¿no? Entonces, tú ya en tus creaciones, pues Héctor ya se está inmortalizando, ¿no? Entonces, agradecería mucho que nos compartieras, porque pienso, ¿no? En mi mente, como cuando sean muchos años, ¿no? Y que este programa por ahí quede, alguien escuche y diga, ah, mira, uy, recordamos a ese maestro, ese fue mi maestro, ¿no? O que alguien te escuche y sea como de, yo quiero eso, ¿no? Es como, así como tú tuviste tu andar y tuviste maestros buenos de todo, que alguien a lo mejor escuche y diga, desde que quiere rescatar y aprender el Diyasá, hablarlo, escribirlo, practicarlo más, como que incluso le confirmes ese amor por sus orígenes, ¿no? Que alguien que está ahí de tu comunidad o de quienes nos escuchen, pues sepan que no era no era importante aprender el inglés nada más o el francés, ¿no? Porque pues son idiomas, ¿no? Que han estado como siempre puestos, ¿no? Como lo que tendría que aprenderse. Ahora hay otra oportunidad y esa diversificación y hablarlo así como tú lo haces, ¿no? Con ese amor hacia de donde tú eres, pues claro que da otro panorama, ¿no? Y ojalá que pues más gente en donde quiera que esté, ¿no? Por las circunstancias, porque también es respetable, ¿no? A veces son difíciles las circunstancias, pero pues ahí en donde está, justo a sus raíces le permitan hacer su propia comunidad y, y no muera eso, ¿no? No muera como el cariño o la cultura que tiene. Súper bien, pues. Entonces les voy a compartir un poema. Ujú. De tu autoría. Ese Ese me es el libro que gusta. tú escribiste, es tu primer cuento, platícanos un poquito de eso, o tu primer poemario, o cómo es. Sí, fue mi primer poemario. ¡Ay, qué padrísimo! Se publicó en 2021 Ujú. por la editorial Alcorce Ediciones allá en Puebla. Ellos me dieron, creyeron en mí. ¡Ay, qué bien! No sé por qué creyeron en mí. Porque todavía sigue siendo un misterio. Es que casi a veces las editoriales casi no apuestan por jóvenes de 20, Sí. pero pues hay un trasfondo detrás del por qué, todo tiene un Ujú, sentido. Bueno, yo no esperaba publicar a temprana edad, yo me ujú, imaginaba después de los 25, quizás ujú, de los 30, ujú, pero así te digo, la vida te sorprende ujú, y gracias a alguien que me recomendó mi obra, ese ujú, editorial quería publicar a alguien en lengua originaria de Oaxaca y, y pues un amigo me recomendó ujú, con la editorial y ya fue algo muy gracioso también, porque yo creí que era una antología. ujú, Ellos estaban buscando a gente para antologar ujú, y ya les mandé como, fue muy gracioso, les digo, porque en ese tiempo yo solo tenía 12 poemas escritos ujú, y, y cuando me dieron la noticia de que querían publicarme un libro así personal, ujú. pues fue, fue, fue mucha sorpresa para mí, pero también me dio mucho miedo porque entre los requisitos me estaban pidiendo mínimo 50 poemas. Y tú, Y yo solo tenía yo 12. llevo nomás 12. Entre los requisitos que me pedían era tener un buen título, buscar así un título chingón y Ujú, tener como mínimo 50 poemas.
Mm. Y ya fue que tenía una lab vieja, busqué qué más poemas tenía en otros cuadernos que tenía también borradores. Y al final solo logré reunir, juntar y escribir a la fuerza 24 poemas. Y son los que vienen acá. Ok, Y ya les dije, mira, les puede quedar mal, ni siquiera los 25 alcanzo, ¿no? ni a Y la ya no mitad. podía, mi mente se sentía sobresaturada, ya no podía yo inventar otro poema, Ujú. porque yo no escribo, antes odiaba la idea de que alguien te obligara a escribir, Claro. no, no me gustaba. Ahorita Ujú. uno por trabajo a veces lo hace, Ujú. o luego hay un premio y tienes que mandar, tienes Ujú. que cumplir, entonces... eh, y uno pues ya sabe cómo hacerlo, pero antes no, ¿no? Entonces se los mandé y ya me dijeron que iba a pasar pues en una mesa directiva a ver si lograba eh, como entrar en sus corazones, o sea, Ujú. si valía realmente la pena esos 24 poemas, porque no cumplían con los 50. Claro. Y ya pues tuve que estructurarlo, Ujú. lo dividí en secciones y busqué ese título, Se da Goluena Shilade, Vengo a desnudarme, fue súper polémico. En Juchitán, ya ves que luego la gente es como, se escandaliza, ay, ¿cómo que vienes a desnudarte? Ujú. Entonces fue muy, la gente se burló mucho de mí por ese título, Ujú. porque pues en la cultura de acá, pues un hombre no se desnuda. Ujú. Entonces, como que pensaron que yo Claro. sí, que si yo era homosexual, que si yo era gay. Mm. Mm. Entonces, y no me gustó mucho esa forma de pensar, Claro. porque pues todavía impera una forma de pensar muy machista acá. Ujú. Y creo que como hombres también pues tenemos sensibilidad Claro. y hay cosas que no solo son exclusivas de esa idea de la mujer, ¿no? O Ujú. ciertos patrones, entonces. Claro. Y al final me dieron la noticia de que les encantó, les gustó mucho y que se iba a publicar. Se publicó después de 2 meses y fue un momento muy especial de mi vida. Anduve haciendo presentaciones, viajando. Viajé a Puebla por primera vez, a México, me Mm. acuerdo, a Oaxaca. Ujú. Y nos fue muy bien, se agotó. Sacaron otras ediciones y al final creo que la parte más delicada fue que habían poemas que yo no quería que se leyeran ahora, sino cuando yo fuera viejo, ¿no? Claro. Pero pues, se tenía que cumplir y pues al final la gente lo leyó, ¿no? Tampoco se cumplió la fecha, ¿no? Leyeron antes de tiempo. Eran poemas como Daniel y otros poetas entenderá, y tú mismo también, que Ujú. uno dice, no, esto no quiero que nadie lo lea. Ujú. Y pues la vida, como dices, ¿no? El que mucho habla, o cómo era. Sí, cae más rápido un hablador que un cojo, ¿no? Entonces les voy a compartir este poema. Pues es muy especial para mí. Ujú. De tanto recitarlo ya me lo sé de memoria. Entonces ahorita les comparto porque es muy especial para mí. Dice, Nirudo dijagie stinne, nimana gana, ragikati dijagie nga, raguzulu tobi, sulwa sia magundabi neni, yanna, magudi de naganaka, kusaya niro aka nilu giratu, naka dice da gweni adi ala tu, pasikatigie siado, panashinya kwe shaga waji. Ninka dinheiro zuni sagadani, ninka dinheiro unakagigo, zeda guenia sialatu, ni bizaka tiwado japawi ini, ni gudo benye, neguju una tango yu. Dice, mi primer poema. Lo más difícil de escribir un poema es el comienzo. Bueno, precisamente es lo que acabo de hacer. Ahora que he pasado esa dificultad,
les advierto que yo no vengo a hablarles de ningún crepúsculo rosa, ni de algún ocaso bermejo, tampoco del por qué sudan las montañas, mucho menos del por qué sollozan los ríos. Yo solo vine a hablarles de lo que le pasó a una niña que por haber comido barro defecó pequeñas estatuas. Qué hermoso. Gracias por compartirnos, Héctor, esta poesía y me encantaría que nos pudieras decir por qué es para ti especial. ¿Es porque fueron de las primeras que se publicaron o porque justo tiene como este tejido, como estas palabras y cuentan como si fuese un chiste, ¿no? Al final, cómo termina de una niña que defeca estatuas, ¿no? Muy bueno, hay muchos motivos por los cuales es muy especial para mí. Ujú, Tenía 18 cuando lo escribí ujú, y también me pasó lo mismo. A los 18 años me invitaron a mi primer recital en Juchitán. Había un ujú, centro cultural, Ocote se llamaba. El ujú, único porque la Casa de la Cultura estaba en ruinas por el terremoto, ¿no? ujú, Pues era el único centro cultural activo, el Ocote, y me invitaron a mi primer recital. Pero en ese tiempo yo vivía en Tegua porque ujú. pues me creía yo un poeta maldito y me fui de casa de mi mamá. Y ya, pues un profe de inglés de la prepa me rescató y me tuvo en su casa 3 meses Ujú, viviendo, ¿no? Me estaba preparando para unos concursos de ujú, literatura y pues obviamente estaba en la prepa, pasaba mucho hambre, la ujú, verdad, porque no trabajaba ujú, y, y fue muy terrible el hambre, ¿no? Pero ujú, en eso yo leía yo mucho y escribía yo mucho y para ese recital pues yo solo tenía 2 poemas, ¿no? ujú. Y me daba pena ir porque los maestros que se iban a presentar pues ya tenían trayectoria Mm, y me daba yo pena llegar con 2 poemas ujú, y ya me fui a Juchitán una hora antes, llegué a la Biblioteca Popular Víctor Yodo, allá en la séptima, mm, y a las 5 me acuerdo llegué caminando y entré a la biblioteca y pedí prestado una hoja de papel ujú, y empecé a escribir ese poema, ¿no? ujú, Y lo voy a y lo nombré mi primer, era mi tercer poema, pero lo nombré mi primer poema para ujú. engañar a la gente. Y lo escribí, o sea, faltaba una hora para el recital Ujú, y lo escribí en ese trayecto de una hora. ujú. Dije, ya está, ¿no? Y ya tenía yo 3 y ya me sentía pues un poco digno de ir a un recital. Bien, Y claro. llevé los 3 poemas, lo leí, pero es muy especial para mí porque hasta ahora ha sido de lo mejor que he escrito, porque Mm, en ese tiempo nosotros éramos jóvenes, éramos una generación y los grandes maestros pues nos mm, criticaban porque mm, decían que ya cualquier joven se nombra poeta mm, y creo que les hubiera dado la razón porque ujú, pues no era yo prolífico, no ujú, tenía como la experiencia, les hubiera dado la razón, pero uno como adolescente es como, ujú. tiene el ego y Sí, no, este, yo les no voy a enseñar. no me van a dejar aplastar y yo voy a revolucionar la Todo poesía, rebelde, ¿no? todo rebelde. Y en ese tiempo leía yo a Rimbaud, a Arthur Rimbaud, un poeta maldito de Francia, un simbolista, Ujú. y pues traía estas ideas de, no, revolucionarias, ¿no? La revolución, ¿no? Hagamos una revolución. Entonces, haz de cuenta que en ese poema les tiré de manera poética, Ujú, como les tiré como mierda, ¿no? Como dicen ujú, ahora, ujú, porque ellos tenían un estilo, una mm, forma de escribir que ujú, querían que todos los demás siguieran, mm, ¿no? Y para ellos era como la forma perfecta de hacer poesía, hablar del claro. amor, Ujú, hay belleza, ujú, y yo tenía otras ideas, ¿no? Quería mm, yo que, que hubiera belleza en lo vulgar, ¿no? mm,
Entonces, esta imagen de la niña defecando estatuas, pues es una imagen mía Ujú. y de mis primos, de mis primas, porque pues fuimos una generación que le tocó pues cagar en el monte, limpiarnos con piedras, Con olotes. molotes. Ujú, Entonces, y ya con el lenguaje de la poesía, aprendías a decir algo ujú, que no sonara tan así, como ujú, decían, tan vulgar y que ujú, sonara con elegancia. O ujú, sea, por más horroroso que fuera o por más que causara asco. ujú, Y al final empiezo con lo más difícil de escribir un poema es el comienzo, ujú, porque me súper dificultaba escribir empezarlo, ¿no? ujú, Terminarlo, ujú, pues ya ujú, llegaste hasta ahí, pero ujú, empezarlo, más aún porque solo tenía 3 poemas. ujú, Y pues fue una crítica hacia esos maestros de que impusieran una forma de hacer poesía. ujú, ujú, Y aparte porque gracias a este poema, pues obtuve el premio Casa, un premio Casa creado por el maestro Francisco Toledo en ujú, 2019. ujú, Entonces tuve el privilegio y la oportunidad de recibir ese premio. Y gracias a este poema, pues yo obtuve ese premio, no les gustó mucho. ujú, Y entonces, y aparte refleja esta época en la que viví, esa adolescencia, juventud, en donde pues no veía rumbo para mi vida, ¿no? No les miento, en ese ujú, tiempo cuando tenía 18 y escribí este poema, yo lo único que visualizaba para mí en el futuro era ser un poeta errante, borracho. No veía más, no, solo quería hacer eso, escribir poesía ujú, y vivir de eso, ¿no? ujú. Ahorita es imposible, ¿no? Pero sí, Sí, pero sí. sí. Es interesante, ¿no? Como tú a través de este momento que estamos charlando, es como hacer una recapitulación, ¿no? Como tú, si tú mismo te convirtieras en un libro y empezaras a revisar así todos los capítulos, ¿no? En donde estás y decir, mira, pasaste desde como parte uno, ¿no? Cuando de tu infancia, la secundaria, toda esta parte de la adolescencia y también como tiene en este relato tuyo es esa, ver como la vida en una línea con cierta nostalgia también, porque yo creo que en general, quizá para tu generación, pueda quedar claro cómo hay cosas que se preservaron, ¿no? Como, o que fueron testigos de cosas que ahorita quizá para unas generaciones es muy distinto, ¿no? Yo también me pongo a pensar que para mi generación todo lo que nos tocó leer, los retos que nos tocó pasar y que de alguna manera en algún punto somos muy soñadores, ¿no? De algún proyecto o algo que pensamos y de repente nos vemos en la vida y decimos, o sea, ¿qué onda? ¿Qué estaba pensando en ese momento, ¿no? O sea, cómo la mentalidad estaba puesta en otra cosa. Y pues es que eso te va llevando a la idea de que eso es decir, teniendo este crecimiento, ¿no? Cómo vas avanzando. Y a veces ni siquiera tienes clara la solución, ¿no? Solo como que dices, yo voy caminando. Pero mira, tú a esta corta edad ya te publicaron y que en realidad, incluso aunque mucha gente tal vez, si por aquí nos escuchan, ¿no? Que quisiera publicar un libro o algo, pues me parece que es sumamente importante que también pueda ver como el panorama completo, ¿no? Más allá de romantizar muchas cosas, porque pues sí es un reto, ¿no? O sea, publicar, acercarte a las editoriales, pero aún así, yo les diría, pues no dejen como de justamente de escribir o hacer eso que también les gusta, ¿no? Y mira, tú ya publicaste. Y esto que tú dices, ¿no? Que lo primero, lo más difícil de escribir poesía es escribirla, empezarla. Yo también creo que muchas cosas en la vida, ¿no? Iniciar algo en la vida siempre va a ser complicado, o sea, porque aunque tengas una idea, como que el mayor miedo y la incertidumbre, como qué va a pasar después de que des ese primer paso, ¿no? Y pues en tu caso, Héctor, así te tocaron muchas cosas, ¿no? Como que lo hiciste y pues mira, dicho, no pensabas ser maestro, ya das clases de zapoteco, ¿no? No sabías cómo, publicar a lo mejor esos 50 poemas, pero bueno, 25, ¿no? 24 empezaste en algo. De dos que tenías planeados, sacaste tres a la mera hora y mira, te llevó a caminos que ni siquiera tú te esperabas, ¿no? O sea, y eso ya es hablar como desde tu voz
tu trayectoria, ¿no? Y que agradezco mucho porque si uno no pregunta, uno puede hacerse ideas de la persona que ve enfrente, pero no sabe lo enriquecedor que es escucharle, ¿no? Entonces, digo, yo a ti te conozco de las clases que nos das en Zapoteco, pero me parece tan interesante, ¿no? Digo, no sé si muchos de algunos de tus alumnos no conozcan esta parte, digo, pero qué padrísimo que tú nos puedas venir a compartir, ¿no? Con esa soltura y entender que es el camino que tú has ido andando, ¿no? Pues la verdad me hace sentir muy feliz que hayas aceptado pues este primer capítulo y que nos demos esta oportunidad de justo en mi caso retomar algo, ¿no? Dar ese primer paso. No sé si tú quieres comentar algo, Daniel, antes de pues ya ir también cerrando. No, pues me encantó el poema, me encantaría leer más. Si ahora ya no hay tiempo, me encantaría que hubiera otro encuentro Claro. para, incluso como para centrarnos más en los poemas de Héctor y seguirlos comentando. Sí, estaría fabuloso. Digo, pues es que esto no quiere decir que esto sea lo único. Seguramente vamos a tener más oportunidades por ahí de coincidir. Y lo que sí quisiera preguntarte, Héctor, este libro que tú, bueno, el que tú escribiste, que publicaste, ¿actualmente se puede conseguir o ya no? ¿O sería directamente contigo o a quién tendríamos que ir a espiar o adentrarnos para que nos los pudieran facilitar? No, la verdad, pues ya no queda ningún ejemplar. Mm. Quizá en museos. De antropología e historia, ¿no? No, Como reliquia, ¿no? pero sí, ya no tenemos ejemplares, pero sí nos gustaría trabajar con, bueno, a mí me gustaría sacar una edición ya de manera artesanal, con Mm, compas que tengo acá en Oaxaca que también tienen editoriales artesanales, ujú, y estaría padre, entonces, eh, pero ahorita ya no hay, pero existe esa posibilidad de que saquemos otra edición y también pues ya tengo a la puerta un segundo libro ujú. que se llama, también está muy loco, Poemas Alucinógenos, en donde pues cada poema Ujú, es como un viaje en donde pues pues cada poema está como pacheco, ¿no? Así. ujú, Entonces no esperes cosas así, eh, pues no sé, algo claro, hermoso, ujú, pero obviamente pues soy un poco más consciente ujú, del poder, de la poesía, de la palabra, y lo que expreso con la idea de que cada poema esté como, pues en este estado pacheco, marihuana, el título Poemas Alucinógenos, es que juego mucho con la palabra, ¿no? Sobre todo en lengua nube, ujú, mucho con esta posibilidad que nos da el lenguaje de crear, ujú, dar, mezclar, ujú, pero en cada poema hay un mensaje, ujú, en muchos hay un mensaje social. ujú, Y me siento muy orgulloso de haber mm, llegado ahí, porque pues mezclar este mundo, porque todavía se tiene la idea de la gente que fuma marihuana, por ejemplo, ujú, o que le gusta mucho meterse en esas cosas alucinógenas. ujú, Dicen, no, pues o sea, la sociedad como que te ujú, mira diferente, ujú, y esos poemas son así, ¿no? Los vas a ujú, mirar así, pero hay un mensaje y es de la cual me siento orgulloso porque ya no es aquel que escribió el Vengo a desnudarme, ahí ujú, la mayoría son poemas personales así, pero aquí ujú, hay una postura en donde ahorita actualmente mi postura es eh, que hay cosas personales en mis poemas, pero ujú, también yo me quedo más con esa idea de que poesía y entorno social pues tiene que ujú. ir ligado, ¿no? No Ya. puedo, y me considero un poeta que no soy indiferente a lo que pasa en mi entorno, Ujú, ¿no? Si ujú, hay violencia, si hay ujú, violación de derechos humanos, y yo tengo la responsabilidad de hablar de eso para ujú, que el mundo sepa qué está sucediendo acá en ujú, este pequeño mundo. ujú, Y bueno, cada quien en poesía, a veces hay poetas que no to-
que no tocan temas sociales o temas Ujú, políticos ujú, y creo que se respeta, ¿no? Pero al ujú, menos acá en el Istmo, tú sabes ujú, que la gente del Istmo, por ejemplo, peleamos contra los franceses y les ganamos. ujú, Entonces, tenemos una conciencia social claro. somos gente que protesta Ujú. y que no deja que sus derechos humanos se violenten, ¿no? Entonces, Ujú. somos conscientes de eso. Entonces, eh, algo así viene en ese poemario, ¿no? Pues lo estaremos esperando y nos encantará si en algo pues podemos acompañar, ¿no? Esta parte de que ya nos digas cuándo se va a presentar tu libro, todo lo que vayas a hacer, pues nos gustaría, ¿no? Estar como ahí y por supuesto adquirir algunos tomos para que podamos también nosotros formar parte de nuestra biblioteca y pues de la práctica, ¿no? De estas clases que también tú nos das, ¿no? Entonces, pues antes de cerrar, como digo, todavía no tenemos bien definida cómo se va a llamar este, mm, como nuestra idea de que sea esta una radio, pero sí lo que tengo muy definido es que para cerrar siempre lo haré como les digo, como con esta frase del último renglón y nos vamos, pero antes de hacerlo, me encantaría que nos compartieras, Héctor, tus redes, dónde te podemos encontrar, porque además sé que estás próximo a abrir otro ciclo, ¿no? De cursos de zapoteco, para que pues la gente, yo les digo, altamente recomendado, y pues, bueno, si tú también quieres compartir, si estás dando clases ahorita allá en Cuchitán o en algún otro lado presencial, yo siempre digo, es noble la parte hacerlo virtual, sin embargo no se compara para nada con tener la fortuna, ¿no? El contacto, el ver de persona, el uno a uno. Pero, sin embargo, nos encantaría que la gente que quizá lo escuche, bueno, te vaya ubicando, que yo creo que, digo, te ubican mucho, pero a mí me encantaría que se sumaran pues más personas, ¿no? A amar la lengua, amar el zapoteco. Entonces, compártenos, sector, antes de ir cerrando. Muy bien, pues pueden encontrarme en Facebook y en Instagram como Héctor Lee, L-I, Héctor Lee y I. Y también pueden encontrarnos en nuestra página, en Instagram también, Diyasda Lengua Nube. Ujú. Igual, si lo pudieran poner abajito, Sí, sí, sí. Diyasda Lengua Nube. Y ya también con ese mismo nombre, pues nos pueden encontrar pues ya en el navegador, en Ujú, internet, la página web, Diyasda ujú, Lengua. Y también pues comparto mi número 971 ujú, 140 7474 por si me quieren mandar mensaje directamente. Pero ahí ujú. en las redes, Facebook, Instagram, Héctor Lee, ahí nos pueden contactar y pues ahí compartimos un poco sobre ese hermoso trabajo, difundir, eh, enseñar y preservar nuestra lengua diyaza. Exacto. Pues muchas gracias de todas formas al postear pues bueno, esta bonita entrevista. Vamos a compartir tus datos, todas estas páginas que tú nos dices y agradeciendo, Héctor, de verdad mucho, mucho, mucho tu tiempo que te diste bueno, para este encuentro de palabra, aunque sea a distancia y que me hayas permitido justo tener este pretexto para iniciar algo que yo ya tenía tiempo y ganas de hacerlo y pues hoy por hoy se tuvo que hacer realidad, ¿no? Agradezco tus tiempos y justo como para ir cerrando en esta última parte, en esta sección que justo se llama El último renglón y nos vamos. Quiero presentarles, yo tuve la oportunidad en un momento, te compartí que fui a Juchitán, hay un lugar que se llama Librería del Pueblo que Lee. Entonces ahí encontré yo este libro, que es de una paisana también, se llama En el surco de la milpa, de Olivia Castillejos de Esa, que además aquí dice, no sé si se note, que justo tú eres el que hizo la traducción. Y me encanta porque es esa otra faceta que seguramente ya en otro programa nos tocará ya estarla, pues bueno, platicando más y ahondando de esto, porque ojalá y tengamos la oportunidad de contactar con la autora. Pues esta es otra parte, ¿no? Que la bondad que te dio a ti el aprender a escribir, el hecho de traducir, ¿no? Entonces,
Digo, yo estoy aprendiendo zapoteco, espero que para una siguiente ocasión ya la pueda recitar como tal en zapoteco, pero se los voy a leer en español. Y elegí un poema para ir cerrando, que justo se llama De dónde somos. Y espero que lo disfruten y que quienes puedan comprarlo lo adquieran. Esta ya forma parte de nuestra biblioteca personal, Daniel y mía. Y pues bueno, se les quiero compartir. Dicen, ¿de dónde somos? A veces me da por visitar el campo y respirar su aroma, sentir el espíritu de mis ancestros zapotecas. Y la milpa me trae al abuelo y a los hijos, en un sonido que el viento mece suavemente y acaricia. Y siento sus brazos, y no estoy sola. Una sonrisa se dibuja en la nube. Y yo miro la mazorca, lo desgrano. El tiempo los trae de vuelta. A veces siento que no están muertos, que regresan a la tierra, a la milpa, de donde venimos y a donde vamos. Mm. Esta la tradujiste tú, entonces en otro momento seguro, les prometo, vamos a leerlo en zapoteco. Pues bueno, muchísimas gracias, Héctor, por este día, por esta oportunidad, por este espacio. Y pues bueno, nos estamos en contacto para la clase de zapoteco. Recibe Gupo Ati Gindari Gishi y gracias por este día. Y es verte, Daniel. Gracias por la invitación, Tania. Gracias, Héctor, por compartirnos todo esto. También en otro momento me encantaría que nos contaras más sobre el activismo que haces tú y tus compañeros y compañeras. Pero por ahora, muchas gracias. Es un buen inicio. Pues muchas gracias, Héctor. No sé si quieres comentar algo. Shkishepela tú, saca una Gedagucheche Stilla, Rusisakani Shtale, muchísimas gracias a ustedes. Fue muy especial este momento y pues creo que nos queda muchísimo más por compartir más adelante y pues eh, el mejor de los éxitos y el acompañamiento para este preciso proyecto y pues adelante. Y aquí Katy Darigui, abrazos fuertes a mí. Gracias, gracias. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Héctor. Un fuerte abrazo y me siento muy, muy feliz. No, Anayeche. Amén. Sí, Gracias, claro. Héctor. Es que soy feliz.